el análisis de los transistores aplicando lo que es la corriente directa. Entonces, para hacer funcionar un dispositivo como el transistor, necesitamos polarizarlo con fuente de alimentación, una o dos fuentes de alimentación. Justamente es lo que vamos a realizar en este momento, y vamos a aplicar todo lo que ustedes saben de circuitos, todas las fórmulas, todos los teoremas que ustedes utilizaron o conocen, lo vamos a aplicar en este momento. Bien, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a empezar con este circuito. Si pudieran ustedes tener a la mano y poder irlo copiando en su cuaderno, para que vayamos haciéndolo paso a paso, ustedes también lo vayan realizando y de esta manera quede mucho más claro la forma de analizar el transistor. Entonces podemos observar que tenemos un transistor bipolar, en este caso aquí. Bien, nosotros tenemos un transistor bipolar, que es un transistor, si ustedes observan, es un transistor NPN. Observan que la flecha va hacia afuera. Entonces, es un transistor NPN. También vamos a puntualizar, se encuentra cada parte del transistor. Recuerden que esto lo conocemos nosotros como colector, ¿verdad? Esta como la base. En esta parte donde se encuentra la flecha, que es la parte más reconocida, es donde se encuentra nuestro emisor. Entonces observamos que este transistor está polarizado con dos baterías. Una batería que está polarizada formando un circuito que se llama la malla base emisor. Estoy escribiendo algunos detalles para que ustedes también vayan tomando nota y observen cuál es la malla base emisor. Lo voy a abreviar como malla B, que se refiere a malla base emisor. De igual manera podemos observar otra malla que encontramos entre lo que es el colector y el emisor. Precisamente esa malla recibe este nombre. Es la malla que se conoce como malla colector emisor. Entonces puede observarse, en este ejemplo, ustedes van a determinar lo que se conoce como el punto de operación. El punto de operación es la parte principal de un transistor, es saber en qué región se encuentra operando el transistor, cuál es su corriente de colector y cuál es su voltaje colector emisor. A eso es lo que se conoce como punto de operación. Y bueno, dentro de ese proceso podemos encontrar algunos valores de lo que son los voltajes en cada nodo, algunas corrientes en cada rama, por ejemplo, la corriente de base, la corriente de colector, la corriente de emisor, y así los voltajes respectivos. Entonces, lo que corresponde al punto de operación es determinar cuánto vale la corriente de colector, el voltaje colector y emisor en el punto de operación. A eso es lo que se refiere la variable Q. Q es de punto quiescente o punto de operación. Es en inglés quiescent, por eso se escribe así, ¿no? Con la letra Q. Y en este caso comentábamos que tenemos dos mallas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en nuestro análisis es analizar primero que nada la malla base emisor. Es la primera malla que vamos a estar nosotros. Posteriormente, en este análisis, vamos aquí a calcular lo que son corrientes. Podemos calcular corrientes de base o bien corriente de emisor. Preferiblemente buscamos encontrar la corriente de emisor. Y de ahí comentábamos que este es el primer punto para analizar un transistor. Bien, habrá muy pocas ocasiones en que tengamos que recurrir al análisis en otra parte del circuito. Generalmente, o el 99% de las veces, se inicia el análisis en la malla base emisor y posteriormente pasamos a la malla colector emisor para calcular lo que son las corrientes y el voltaje colector emisor. Entonces, de esa manera es como se estaría trabajando el análisis. Aquí también es necesario establecer la dirección de la corriente en cada una de las mallas. Si observamos, nosotros tenemos en el transistor una flecha que nos indica para dónde va la corriente. Recuérdense que todo análisis de circuitos, nosotros vamos a utilizar la corriente convencional que va de positivo a negativo, tal como lo está marcando la batería que observamos que se llama como BBB, con 5 volts. Entonces tenemos que ver que va la corriente de positivo a negativo. También aquí nos está reforzando esta flecha que nos dice para dónde va a circular la corriente. Entonces esta va a ser nuestra corriente I, que nosotros vamos a ir calculando. De igual manera, si observamos en la malla colector emisor, nosotros tenemos una batería que va a indicarnos que la corriente debe ir del positivo hacia el negativo pasando por el transistor. Y la flecha nuevamente nos va a indicar el sentido de la corriente. Entonces nuestra corriente va a ser de esta forma. Si observamos, así es.
Aquí tendremos otra corriente en la malla colector emisor. Y con esto vamos a empezar nuestro análisis en la malla base emisor. Profe, ¿podría repetir por qué la corriente de la malla colector emisor es en la otra dirección? Claro que sí. Observa tú la batería que tienes aquí de BCC que dice más menos 10 volts. Entonces, recuerden ustedes que todo análisis que hagan en circuitos, en cualquier tipo de circuitos, van a seguir lo que es la corriente convencional que va de positivo a negativo. Entonces, esta corriente, la batería nos está indicando que va en este sentido, así como lo estoy marcando aquí. Adicionalmente, si se fijan, la corriente va a pasar de colector a emisor siguiendo la flecha que viene indicada en el emisor. Entonces, nos está diciendo que la corriente va a pasar por el transistor, digamos que de arriba hacia abajo. ¿Ah? Esa es la razón por la cual la corriente va en este sentido. A lo mejor en circuitos eléctricos aprendieron que ustedes generalmente proponen la corriente en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido horario. Es correcto cuando no se conoce el sentido se propone, pero ya cuando tenemos algún indicativo que nos dice para dónde va la corriente, pues tenemos que seguirla como viene indicada, pues para que el resultado que obtengamos en esas corrientes resulten positivas. De otra manera, si salieran negativas, quiere decir que nosotros supusimos una corriente que no era la correcta. Y bueno, fue una suposición, pero aquí nos está dando todos los indicadores para que sigamos la corriente correcta. No sé si fue claro la respuesta o todavía hay alguna duda. No, profe, todo claro, gracias. Sí, adelante. Recuerden ustedes marcar su sentido de las corrientes y vamos a empezar por análisis de la malla base emisor. Aquí, de alguna manera, les resumí lo que les estuve platicando hace unos instantes, una especie de algoritmo para que ustedes sepan dónde iniciar un análisis en un transistor. Entonces, el primer paso, analizar la malla base emisor. Vamos a calcular preferentemente la corriente de emisor o en su caso, la corriente de base. Y de ahí nos va a dar origen a determinar cuánto vale la corriente de colector. El siguiente paso es analizar la malla colector emisor y de ahí determinar o calcular cuánto vale el voltaje colector emisor. Entonces, estos indicadores en subíndices indican el voltaje entre qué nodos, entre el colector y el emisor, por ejemplo, para el caso de voltaje colector emisor. En el paso número 3, nosotros vamos a determinar la región de operación, es decir, nosotros sabemos que el transistor tiene 4 regiones de operación, bueno, 5 regiones de operación, pero generalmente trabajamos en 3 regiones solamente, que es o está en corte, o está en saturación, o está en la región activa. Entonces, con estos voltajes y corrientes, vamos a determinar en qué región se encuentra nuestro transistor. Y aquí es donde nosotros tenemos que calcular precisamente los voltajes que hay en las uniones, en la unión base emisor y base de colector, para saber esos voltajes y determinar cómo está polarizada esa unión. Y en función de eso vamos a determinar en qué región se encuentra trabajando nuestro transistor. Y por último, ya con esos datos validados de qué región se encuentra, nosotros vamos a validar cuál es el punto de operación de ese transistor, o punto quiescente, punto Q, y ya ratificaremos cuánto vale ICQ y voltaje CEQ, que es corriente colector en el punto quiescente, voltaje colector emisor en el punto quiescente. ¿Cuál es el punto de operación Q? Bueno, el punto de operación te establece cuánto vale tu corriente de colector y cuánto vale tu voltaje colector emisor en función de los voltajes de polarización que tengan las fuentes. O sea, eso es lo que tú vas a establecer. O sea, ese punto de operación te va a decir cuál es el valor de la corriente, cuál es el valor del voltaje que te estoy indicando y en qué región te está poniendo al transistor. Si te está mandando a corte, si te está mandando a saturación, te está mandando a la región activa. Entonces, eso es lo que refiere el punto Q o punto quiescente, que te indica cómo está trabajando tu transistor, en qué región lo estás haciendo trabajar. Les comentaba que estos pasos se aplican casi en el 99% de los casos. Habrá por casos raros donde tengamos que hacer algunas modificaciones, pero son los mínimos, ¿no? En algún caso especial no tengamos que analizar en otra malla. Generalmente siempre el análisis es de esta manera. Y bueno, las baterías pueden ser 1 o 2 baterías, puede haber diferentes formas de conectar el circuito para polarizar el transistor. Pero bueno, estas son las más comunes, o digamos las más fáciles de visualizar para ubicar las mallas y de esa manera hacer nuestro análisis. De hecho, ahorita ya podrían ustedes empezar a hacer análisis. Ya terminaron en la malla base emisor,
y determinar, primero que nada hay que marcar cuáles son las corrientes de base, la corriente de emisor, y de ahí determinar cuánto vale una de ellas dos. Lo primero que voy a hacer es otra vez volver a marcar la dirección de la corriente convencional. Recuerden que nuestros análisis siempre están en sentido de la corriente convencional, no la corriente electrónica, que la corriente electrónica gira al revés. Recuérdense que todos los aparatos electrónicos con los que ustedes realizan las mediciones hacen la medición de las corrientes y voltajes convencionales. Aquí está nuestra corriente, aquí está la otra corriente que vamos a marcar. Pues vamos a analizar la malla base emisor y vamos a marcar las corrientes. Si ustedes observan la resistencia RB, vamos a encontrar lo que se conoce como la corriente de base. Aquí está la corriente de base. ¿Se fijan? Esta corriente sale de la batería, pasa por la resistencia y entra a la base. Entonces, esta es nuestra corriente de base. Marcarla con mayúscula porque es una corriente constante. La corriente que va justamente en la resistencia de colector y que entra al colector se conoce como corriente de colector. Y si se fijan, sigue la misma dirección de la flecha que establecí aquí. Esta corriente también es una corriente directa, constante, debido a la batería de 10 volts, que es la corriente de colector. Y en la parte de emisor, si observamos, hay una corriente que sale del emisor. Esta corriente de emisor, justamente así se llama, corriente de emisor. Creo que con eso ya establecimos y ahora sí podemos hacer nuestra vez. Algo adicional que me faltaba marcar. Hay un voltaje que se fija entre lo que es la unión base-emisor, que es el voltaje base-emisor. Aquí lo voy a marcar, déjenme ver si lo marcamos con otro color para que ustedes lo ubiquen. Aquí voltaje base-emisor. Voltaje base-emisor. Y así como viene la batería marcando, va el positivo en la base y el negativo se colocaría en el emisor. Y bueno, aquí tenemos la referencia o tierra que es el 0, ¿no? Ahora sí, vamos a analizar la unión base-emisor. Vamos a aplicar lo que ustedes ya conocen, ley de los voltajes. Miren aquí. Si hay una pregunta intermedia, me pueden interrumpir, por favor. Ningún problema. Y entonces vamos a ir aplicando. Ya sabe, ley de los voltajes. Ley de los voltajes de Kirchhoff en la malla base-emisor. Base-emisor. Entonces, recuerden que la suma de los voltajes en una trayectoria cerrada, que en este caso es el lazo de la base emisor, debe ser igual a 0. Entonces, empezamos por acá, por la parte de abajo de la batería, encontramos el signo menos, sería menos 5 voltios. Luego más, en este caso, el voltaje que hay en la resistencia. Entonces, voltaje en la resistencia RB es, el voltaje por ley de Ohm es intensidad por resistencia, ¿verdad? Entonces sería 10K de IB, ¿no? 10K es intensidad por resistencia. Luego más, decimos que aquí siempre va a haber entre la unión base-emisor un voltaje que se conoce como voltaje base-emisor. Y ahorita les voy a hacer referencia a lo que ustedes ya conocen del voltaje del diodo. Entonces, y todo esto se cierra el ciclo y nos queda igual a 0. Esta es nuestra ecuación. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos. Yo tengo una pregunta, profesor. Adelante, por favor. Si nosotros pusiéramos un multímetro en la base y en el emisor midiendo voltaje, ¿solo estaríamos tomando el voltaje de un diodo dentro del transistor? ¿Puede ser algo así? A ver, Me refiero a que nosotros- si nosotros tomáramos el punto de la base y el emisor, Ajá. podríamos pensar que estamos como tomando el voltaje de un diodo. Así es, justamente de eso se trata. Recuerda que en la unión base-emisor tú tienes un diodo ahí. Y bueno, generalmente los transistores van a ser transistores de silicio, entonces vas a tener qué voltaje tendrías en un diodo polarizado en forma directa si el voltaje es mayor a su umbral. 0.7.
Así es. Entonces, eso va a ser tu voltaje base emisor, 1.7 volts. Ok, ok. Entonces, nada más la única condición que debe cumplir siempre es que tu batería supere ese valor, ¿sí? Para que puede fijar ese valor. Y con eso, pues ya, nuestro voltaje base emisor siempre va a ser constante, que es 0.7, que le vamos a poner aquí. Entonces, vamos a poner que voltaje base emisor, considerando que el transistor, perdón, es de silicio, es igual a 0.7. Y vamos a poner transistor de silicio. Como eso, creo que el 90% de los casos. Profesor, Adelante, por favor. esto va a depender del material del transistor, entonces quiero pensar que si es otro material, vamos a tomar como si fuera un diodo de ese material. Así es, exactamente, es correcto, es correcto. Ah, ok, perfecto. Gracias. Entonces vamos a sustituir cuánto vale el voltaje base emisor de una vez y vamos a calcular de una vez cuánto vale la corriente de base. Vamos a hacer el despeje directo de una vez. Quedaría, corriente de base va a ser igual a, esto pasa del otro lado, signo positivo, el voltaje base emisor pasa del otro lado con cambio de signo, 0.7, entre la resistencia que son 10K, lo voy a dejar en 10K y esto lo que voy a hacer es restar 5 menos 0.7 y dividirlo entre 10 y el K lo voy a subir como 10 a la menos 3 para que me den miliamperes, ¿sale? Entonces con dividir entre 10 esto yo ya tengo el valor. Entonces sería 5 menos 0.7 serían 4.3, ¿verdad? 4.3 entre 10 se recorre, ¿verdad? Sería 0.43. Entonces, vamos a borrar. Ok. Me ayudan con su calculadora. ¿Estamos correctos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, estamos de Bien, acuerdo. ¿verdad? Bueno. Ahí está. Entonces ya determinamos la corriente de base. Correcto, hasta ahí vamos bien. Ahora, lo que sigue es determinar cuánto vale nuestra corriente de emisor. Ahora, vamos a utilizar algunas, digamos, ecuaciones o fórmulas para el transistor. Bien, entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es suponer que nuestro transistor se encuentra en una determinada región para aplicar las ecuaciones. Entonces ahí tendremos que hacer una suposición, que es suponer o suponiendo que nuestro transistor, voy a poner BJT, que es Bipolar Junction Transistor, está en la región activa, ¿no? Está en región activa. Yo voy a suponer que está trabajando en la región activa y todas las ecuaciones que voy a aplicar son para esa región. Entonces parto de esa suposición y en esa región activa yo sé que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Entonces ahí ustedes van a ir construyendo su formulario con estas ecuaciones. Por ahí la primera ecuación que ustedes van a conocer es esta. La corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base, para que ustedes la marquen de alguna manera. Vamos a marcarlo. ¿Sí? Una ecuación que ustedes van a utilizar constantemente cuando analicen transistores. Ahora, recuerden que beta es el factor de ganancia, es una relación entre la corriente de colector y la corriente de base. Esta beta se establece para cada transistor y esa viene en las hojas de especificaciones. Ahorita vamos a suponer que consultamos la hoja de especificaciones y para ese transistor nos dio una beta, vamos a poner el valor aquí, que dice el programa de 130, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a encontrar cuánto vale la corriente de colector. Entonces, nuestra corriente de colector es beta veces la corriente de base. Son 130 por 0.43 miliamperes, ¿verdad?
55.9 miliamperes. Ahí estamos, esto ya determinado la corriente de colector. ¿Vamos? Ahí está. También hay otra ecuación que nos relaciona la corriente de emisor con la beta, que nos dice que la corriente de emisor es igual a beta más 1, la corriente de base. Otra ecuación. Esa sería otra ecuación que ustedes también agregarían ahí en su formulario, que lo vayan haciendo en una hojita. Tengan puras fórmulas para polarizar el transistor en corriente directa. Entonces de aquí ya podemos sacar cuánto vale nuestra corriente de emisor. Sería 131. Se multiplica a la corriente de base, que son 0.3 miliamperes. ¿Cuánto nos da? 56.3 miliamperes, profe. 36.3. Sí, 3. Bueno, 33. Gracias, Ceci. 33. Gracias, Ceci. 33 miliamperes. Correcto. Entonces, ahora observen algo. La corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector. Es una aproximación que se utiliza constantemente en los transistores, a veces para ahorrar cálculos. Ajá. Hacen generalmente esa aproximación. Pero bueno, si la queremos calcular, digamos, de manera un poco más exacta, utilizamos la ecuación para la corriente emisor y para la corriente de colector. Entonces, a veces hacen la simplificación, ¿no? En el corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor, como puede verse. La corriente mayor siempre va a ser la corriente de emisor. Y también si nosotros sumamos la corriente de colector más la corriente de base, nos debe dar la corriente de emisor. Esta es otra ecuación que ustedes van a utilizar constantemente. Entonces sumamos corriente de colector más la corriente de base. Hagan de cuenta que el transistor es un nodo. Entonces esto les debe dar igual a la corriente de emisor, ¿no? Ahí está. La corriente mayor es la de emisor. Otra ecuación para directo a su formulario. Ahí está. Ajá. Entonces, no sé si ya terminaron de copiar, si no tomen nota. Y ahorita lo que sigue es analizar la malla colector-emisor para determinar el voltaje colector-emisor. Vamos a la siguiente página para analizar la malla colector-emisor. Entonces, ahora vamos a analizar, les decía, la malla colector-emisor. Vamos a marcar la corriente, como dijimos. Lo que está marcando la malla de positivo a negativo. I. Y aquí vamos a determinar nosotros, vamos a hacer el análisis. Entonces vamos a analizar la malla colector-emisor. Vamos a aplicar con esto. Entonces analizando, ya saben, por ley de los voltajes. En este lazo. Entonces aplicamos ley de los voltajes. Entonces nos queda que es menos 10, ¿verdad? 10 volts más, sería 100 por la corriente de colector. Está aquí. Tenemos aquí la corriente de colector, vamos a marcar que no se nos olvide. Y aquí entre lo que es el terminal de colector emisor se encuentra el voltaje colector emisor. Entonces tenemos que 100 por IC, luego más el voltaje colector emisor, ¿verdad? Y esto debe dar igual a 0. Ya con esto, ahora sí, vamos a despejar cuánto vale nuestro voltaje colector emisor. Entonces sería, esto pasa del otro lado, nuestro voltaje colector emisor sería 10 volts menos 100 por IC, 55.9 miliamperes, y vamos a determinar cuánto vale. Entonces, esta resistencia está en el ohms. Si la convertimos a kiloohms sería 0.1, ¿no? La voy a convertir a kiloohms para que sea más fácil. Para que sea directo la operación. 0.1 kiloohms. Para que kilos con milis se eliminen, solamente haya que multiplicar 0.1 por 55.9 y ya nos dé directo el resultado, ¿no? Ahora sí, ¿cuántos volts nos da el voltaje colector emisor? Sería 0.1 por 55.9 con signo negativo y luego sumarle los 10 volts. Ok, 4.41.
Excelente, 4.41 voltios sería nuestro voltaje colector emisor. Hasta llevamos el paso número 2, número 3, no me acuerdo. Número 2. Ya nada más falta verificar en qué región de operación se encuentra el transistor para poder validar la corriente de colector y el voltaje colector emisor. ¿Una pregunta, muchachos? Profesor, tengo unas preguntas, pero son acerca de la práctica. Se las puedo decir rápidamente. Bueno, si quieren, mientras de lo que va, les quedan los minutos adelante. En la práctica, hay uno de los incisos, pide el rizado. El rizado es el factor de rizo. Así es lo mismo. Ok, Rizado, y, está bien. Y siempre que diga voltaje CD, ¿se refiere al voltaje de salida? voltaje CD es voltaje de corriente directa. En este caso sería el valor de la corriente, del voltaje de directa. Pero Puede ser que en sea. la salida. Si se refiere al voltaje de salida es donde a la salida de me imagino que hablas de la fuente, ¿no? La Sí, fuente de así es. alimentación. En la salida de la fuente, el voltaje V0 o voltaje output, que es el voltaje de salida en corriente directa, medido como valor medio. Retomando el punto, nosotros vamos a determinar los voltajes que hay en cada punto del transistor. Por ejemplo, de aquí a acá tenemos el voltaje de colector. En este punto tenemos el voltaje de emisor. Y en este otro punto tenemos el voltaje de base, ¿verdad? Les decía, ahora sí, podemos ubicar cuánto vale nuestro voltaje ya en el emisor de este punto hacia tierra, que es el mismo, y lo alcanzan a observar. Pues aquí resulta que este punto es el mismo, entonces el voltaje pues es cero, ¿no? Por lo tanto, el voltaje de emisor son 0 voltios. Desde este punto hacia tierra sigue siendo el mismo punto, entonces aquí hay un corto, por lo tanto hay 0 voltios. Ahora, vamos a ver cuál es el voltaje que hay de base a emisor. Aquí tenemos, si observamos o recordamos, aquí tenemos un voltaje que se llama voltaje base emisor, es positivo, negativo, con respecto a tierra. Entonces, el voltaje que hay en la base, voltaje de base, que observan ustedes, es el mismo que el voltaje base emisor. Es cuánto vale ese voltaje que hay de este punto que se llama voltaje de base respecto a tierra, pues hay el voltaje base emisor, y ya sabemos que el voltaje base emisor para este diodo, para este transistor, en su base, en unión base emisor tiene un diodo, vale 0.7 voltios. ¿Ah? Entonces, esto vale nuestro voltaje en la base, igual a 0.7 voltios. Y por último nos falta determinar cuánto vale nuestro voltaje de colector, pero observen que este voltaje de colector es el mismo que está de este punto hacia tierra. Observen que entre este punto y este punto está el voltaje colector emisor. Entonces el voltaje de colector es de este punto hacia tierra, que es el mismo que el voltaje que hay de colector emisor. Quiere decir que nuestro voltaje de colector es igual al voltaje colector emisor. Ya calculamos 441, ¿verdad? Entonces ya tenemos los voltajes. Se puede hacer por análisis de circuitos o por simple inspección como lo hice ahorita. Ustedes, si tienen duda, pueden hacer el análisis de, por ejemplo, la malla base emisor, menos 5, luego más lo que sería la corriente de base o la resistencia, más el voltaje base, más el voltaje de base con respecto a tierra. Despejan eso y obtienen ese voltaje de base. De todos modos, les va a dar los puntos 7. Esa sería una forma de hacerlo. O sea, yendo en un sentido, yendo por la fuente de voltaje y la resistencia, obtienen el voltaje que hay en la base. O bien, yendo al revés, de tierra hacia este punto, van a encontrar el voltaje base emisor que vale 0.7. De las dos formas se puede hacer. O también, en el caso del colector, yo puedo hacer la trayectoria siguiendo menos 10 volts más la resistencia del colector, que sería 0.1 cap, por la corriente de colector, más el voltaje de colector hacia tierra, y ese es el voltaje de colector. O sea, de las dos formas se puede. Aquí se los voy a escribir para que ustedes lo puedan visualizar. En el emisor, pues no hay mucho que perder, porque como está conectado a tierra, es 0. Entonces, ustedes pueden obtenerlo de las dos formas posibles. Lo voy a escribir para que ustedes lo puedan obtener. Miren, aquí sería el voltaje. Vamos a aplicar por ley de los voltajes de Kirchhoff. Aquí. De las dos formas debe salir. Por ley de los voltajes de Kirchhoff en la malla
en malla base emisor sería menos 5 más la resistencia de base, que serían 10 kilos, multiplicada por la corriente de base, luego más el voltaje que hay de base hacia tierra, más el voltaje de base, y esto es igual a 0. Y de ahí nos sale cuánto vale el voltaje de base. Que el voltaje de base sería igual a 5 menos 10K por la corriente de base, que ahorita no recuerdo cuánto vale, pero ustedes la sustituyen. Y eso les va a dar igual a 0.7. Por los dos lados se puede hacer el recorrido para obtener esto, o por de tierra hacia este punto de base, da lo mismo. Ya depende de ustedes qué camino quieren seguir, el más largo o el más corto, pero todos llegan al mismo resultado. De igual manera les decía, para el caso de la, del voltaje en el colector, igual sería por ley de los voltajes de Kirchhoff, en la malla colector emisor, ahora sería menos 10 más 100, vamos a ponerlo como en K, sería punto 1K, con la corriente de colector. Y aquí sería más el voltaje de colector, y esto es igual a 0. ¿Está? Dejando el voltaje de colector, va a ser igual a 10 menos 0.1K y la corriente de colector. Ya está. Esto es lo mismo, ¿no? Para obtener esos valores, y este voltaje de colector pues nos debe dar igual a 4.41. De las dos formas se puede, pero hay un camino más corto y otro más largo. Ustedes eligen cuál camino quieren seguir, ¿no? Está nuestro voltaje. No sé si está ahí alguna pregunta, muchachos. Ya lo único que resta es ver cómo están polarizadas las uniones. Lo vamos a hacer con... Sí, adelante. Sí, una duda. Esto de que, bueno, en este caso se cumplió que el voltaje de la base y el voltaje base emisor son iguales, así como el del Ajá. colector y colector emisor. ¿Sí? ¿Esto se puede decirse que se puede cumplir siempre o va a depender del circuito? Oh, lo que yo le estoy poniendo aquí depende del circuito, ¿eh? No siempre va a ser el voltaje de colector igual al voltaje colector emisor. Depende del circuito, porque tal si tenemos una resistencia del emisor, ya no va a ser igual al voltaje de colector al voltaje colector emisor. Si yo pongo una resistencia en el emisor, ya cambia esto. ¿Ah? También, de igual manera, si yo pongo una resistencia en el emisor, ya no va a ser el voltaje base emisor al voltaje de base, porque ya había un voltaje adicional en la resistencia. ¿Y se observa este caso? Mira. Sí. Si yo pongo una resistencia, vamos a poner otro color aquí, esto. Yo meto una resistencia aquí, ya no se va a cumplir esto de que el voltaje de base va a ser el voltaje base emisor. Yo tendría una corriente de emisor y un voltaje en la resistencia, por lo tanto ya no es la misma. ¿Sí? ¿Sí se ve? Esa es la situación. De igual manera, el voltaje de colector ya no va a ser igual al voltaje colector emisor, porque aquí hay otro voltaje que está aquí intermedio. ¿Ah? Entonces ya, esa sería la condición. Otra condición, otro tipo de circuito, que también vamos a resolverlo más adelante en otro ejemplo. ¿Vale? Ok, gracias. ¿Y de nada? Bueno, entonces ya lo que nos resta es nada más ver cómo está polarizado el transistor en las uniones para determinar en qué región se encuentra. Recuerdan que vimos un modelito donde dibujábamos al diodo, perdón, al transistor con dos diodos, en el cual teníamos dos dioditos. Vamos a llenarlos. ¿Se acuerdan de este modelito que lo vimos en las diapositivas? Esta era nuestra base, este era nuestro emisor. Y aquí también teníamos otro diodo, pero eran encontrados. Esto es el colector. ¿Sí? Está nuestro unión base, la unión base colector y la unión base emisor. Entonces, esta es la unión base emisor, la unión base colector. Entonces, dijimos que el voltaje en el emisor es ¿de cuánto? De 0, ¿verdad? 0 volts. El voltaje en la base, 0.7 volts, ¿verdad? Y el voltaje en el colector, si me ayudan a acordarme cuánto valía.
Ese 4.41, ¿verdad? 4.41, aquí está marcado, ¿no? Ahora, vamos a ver cuánto vale el voltaje en la unión. Voltaje en la unión base emisor. El voltaje, vamos a poner primero aquí para reafirmar. Unión base emisor. Unión. Bueno, entonces aquí tenemos que el voltaje base emisor es igual al voltaje de base menos el voltaje de emisor, que de hecho ya no lo habían dado, ¿no? Solamente lo vamos a ratificar. El voltaje de base dijimos que es 0.7 y el voltaje de emisor pues es 0, ¿no? El voltaje base emisor, aquí ¿qué es lo importante? El signo de esto. Nos queda 0.7 positivo, entonces aquí 0.7. Lo voy a poner yo en otro color para que ustedes vean la importancia de esto. Aquí vamos a ponerlo en rojo. Entonces, ¿cómo está polarizada esta unión base-emisor? Está polarizada en directa, ¿no? Polarización directa. Por el signo positivo, quiere decir que esta unión base-emisor está polarizada en directa. Ahora vamos con la otra unión, la unión base-colector. Un base-colector. Vamos a determinar el voltaje base colector. El voltaje base colector. Voltaje base colector va a ser igual a voltaje de base menos voltaje de colector. Entonces, esto va a ser igual a, ¿cuánto dijimos que vale nuestro voltaje de base? 0.7, ¿verdad? 0.7 volts menos el voltaje de colector que vale, aquí está 4.41. 4.41. Y ahora sí, si me ayudan con esta operación, nos va a dar un signo y nos va a dar una magnitud. Si observamos ese signo, ya lo habrán notado, va a ser negativo. 3.71, por favor. Gracias. 3.71, negativo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que está polarizado como en inversa esa unión, ¿verdad? Y recuerdan que nosotros vimos una tablita que decía que si la unión base-emisor está polarizada en directa y la unión base-colector está polarizada en inversa, el transistor está en la región activa. Como lo supusimos al principio, ¿verdad? El BJT en la región activa. Entonces quiere decir que todo lo que nosotros calculamos es correcto. Si nosotros simulamos el circuito, buscamos el transistor que nos da aproximadamente esa beta de 130, nos va a dar aproximadamente esos valores. Y en este caso, pues todo lo que calculamos, digamos que es válido, no tenemos que hacer ningún recálculo, ninguna modificación. Entonces ya podemos determinar que nuestro punto de operación, ahora sí, el punto de operación Q, dijimos que es la corriente de colector en el punto Q. El colector emisor es el mismo, 4.41. Y si me ayudan a recordar cuánto vale la corriente de colector, como 51 55.9 miliamperes, profe. Muchas gracias. 5.9 miliamperes. Gracias. Y esa es la solución a nuestro problema. Tratamos de hacerlo lo más detallado, lo más paso a pasito para que ustedes no se atoren en ningún punto y les quede claro. Y ahora sí, copen y me dicen todas las preguntas que tengan, por favor. Profe, ¿qué escribió abajo de polarización inversa? Dice el BJT o el transistor está en la región activa. Ok, gracias. Lo puse en jeroglífico, ¿verdad? Bueno, pónganle, el transistor está en la región activa. Perdón, está un poco trabajo de utilizar No se preocupe, no se preocupe. la crayola. No me hallo, dice. Profesor, una pregunta. Adelante. Entonces, nuestra corriente en el colector y el voltaje colector-emisor establecen el punto de operación Q. Así es, exactamente, eso es. ¿Por qué? Porque nos va a decir primero que nada
en qué región se encuentra operando el transistor. Recuerdan que por ahí había unas curvas donde nos decía que el transistor podía estar en corte, podía estar en saturación, podía estar en la región activa, que es la región que se parece un poquito lo más lineal posible. Entonces, esto nos está marcando con esos valores en qué región se encuentra, y está en la región activa precisamente. Eso es lo que nos está ratificando. En algún ejercicio más adelante vamos a ver una gráfica donde vamos a poder ver esas observaciones. Ahora, lo importante es que ustedes pudieran simular este circuito. Pueden utilizar un transistor 2N2222 y simularlo para que lo puedan visualizar. Y ya acabaron de copiar, ustedes me indican, nos vamos al multisync. Yo ya tengo la simulación para que podamos checar esos datos, ¿sale? Gracias. Y de nada, Profe, adelante. disculpe, ¿qué dice en ICQ 55? Es el valor que teníamos de la corriente de colector. Debe ser 55 punto y tanto, no sé si 55.9 miliamperes. Ah, ok. Y más verifica el valor. Debe ser la misma corriente de colector que obtuvimos anteriormente. De igual manera, el voltaje colector emisor en el punto Q debe ser el 4.41 que ya obtuvimos. Nada más lo que estoy haciendo es ratificar que esos valores son correctos porque sí me salió una región activa, como yo supuse cuando empecé mi análisis. Ah, muy bien, gracias. Más adelante vamos a ver otros ejercicios donde el transistor, ya sea que me lo indiquen o al momento de determinar mis voltajes de unión, cómo se encuentran, me va a decir que el transistor, si está en la región activa, está correcto todo. Pero si me manda saturación, yo tengo que hacer un recálculo de algunos valores de corrientes y voltajes. Cuando está en saturación hay cambios, pero yo lo voy a detectar en el momento que detecto la forma de polarización de las uniones. Si la unión base-emisor está polarizada en directa y la unión base-colector está polarizada en inversa, el transistor está en la región activa. Ahora, si las dos uniones me salen polarizadas en inversa, estoy en la región de corte. Si las dos uniones me salen en la polarización directa, entonces está en saturación el transistor. Ahí es donde tengo que hacer los recálculos, ¿no? Retomar algunos conceptos para esa determinada región y modificar algunos valores de corrientes y voltajes. Pero eso solo lo sabré hasta que llegue a ese punto. Ahorita no lo puedo ver porque sería otro problema. Lo veremos más adelante. Donde tenemos ya la ruptura de las uniones, que es la de sobrecarga y toda esa parte, ¿no? La región que digamos que son prohibidas, ¿no? Donde se destruye el transistor, pero eso esperamos nunca llegar a eso. No sobrepasar sus límites del transistor, su corriente máxima, sus voltajes máximos colector emisor, para que no sufra daño nuestro transistor y trabaje bien. Puedan visualizar. Aquí está nuestro transistor con un transistor 2N2222. Y aquí está la simulación. Aquí tenemos, no sé si alcanzan a distinguir la corriente de base, 0.42 me dio miliamperes. El voltaje base emisor me dio 0.73. La corriente de colector 0.056 amperes, o sea, sería 56 miliamperes. La corriente de emisor 0.57 miliamperes. El voltaje colector emisor de 4.37 volts. Aquí está el voltaje que hay en el emisor de 0 volts, como podemos verlo. Y bueno, ahí están todos los valores. No sé si tengan alguna pregunta. De igual manera, me gustaría que ustedes lo pudieran simular. Ahorita utilizamos un transistor 2N2222. Sus voltajes respectivos 10 y 5 volts. Pueden hacer la simulación para que ustedes la agreguen a su circuito y ya con eso queda completo. ¿Cuáles eran los parámetros de VB y VBC para que estuviera, bueno, para que la región se saturara o estuviera en sobrecarga? ¿Es lo mismo o son diferentes? No, son diferentes. Aquí para empezar, la corriente de base tendría que aumentar mucho para que el transistor lo mande a saturación. Ujú. Y también hay otra condición, cuando el transistor se va a saturación, que vamos a ver más adelante un caso, el voltaje colector emisor cuando se va a saturación tiende a 0, es decir, su voltaje es de 2.3 de voltaje colector emisor cuando está en saturación. Entonces, esas son las observaciones que vamos a obtener, que primero que nada, la corriente de emisor aumenta muchísimo, el voltaje colector emisor se hace casi 0, 2.3, y
en este caso la corriente de emisor y la de colector ya no son aproximadamente iguales. Hay mucha diferencia entre las dos. Esas serían las condiciones para llegar a la saturación. Pero vamos a ver un ejemplo más adelante. Cuando veamos el transistor como un switch, ahí vamos a entrar a las condiciones de saturación. Ahorita vamos a ver puros ejercicios con transistores que estén trabajando en la región activa. Y vamos a ver diferentes formas de polarizarlo con diferentes resistencias. Profesor, perdón, una preguntota. ¿Cómo pone los Adelante. displays en la simulación? ¿Esos displays? Mira, si te vas en la parte de arriba donde dice el File, Edit, Simulate, abajo de Simulate, hasta abajo dice un símbolo de un display que tiene como una especie de 8, no sé si alcanza a ver lo que está en rojo. Sí. Lo voy a presionar y ahí te va a decir voltímetro, amperímetro. Entonces yo aquí, por ejemplo, quiero un voltímetro. Yo aquí tengo 4 formas de conectarlo, según las polaridades, si tiene las terminales a los extremos o de arriba y abajo, ¿no? De forma vertical y horizontal. Entonces ahí yo coloco mi voltímetro, por ejemplo. Le doy ok, y ya me pone un voltímetro, ¿no? Yo quiero un amperímetro, me voy donde dice ammeter, ya veo cómo la quiero la polaridad, positivo abajo, negativo arriba, etcétera, etcétera. Yo lo coloco a mi gusto. Ya nomás lo inserto. Nada más recuerden siempre que el voltmetro siempre se va a poner en paralelo, el amperímetro siempre se va a poner en serie, ¿vale? Gracias, profe. De nada. O si no, si quieren también pueden tomar el multímetro, de igual manera pueden sacar los multímetros que quieran. Y aquí nomás lo ajustan como amperímetro en corriente directa o como voltímetro en corriente directa siempre ahorita. Estamos con pura corriente directa, ¿vale? Y pueden tomar los multímetros que quieran, aquí también pueden sacar 3, 4, 5, quieran. Ahí está. Todos los que ustedes necesiten para colocarlos en su circuito y medirlos.